Entonces, nuestra clase del día de hoy, tema derrame pleural, lo que se conocía antiguamente, ¿cierto?, con el nombre de pleuresía. Hoy día es mejor utilizar el término derrame pleural, aunque existe la posibilidad de que también en algunos textos, ¿cierto?, o en sus pasos clínicos también lo escuchen con el nombre, ¿cierto?, de pleuresía a este síndrome. Definimos pleuresía o derrame pleural a la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Cualquiera sea su causa, por lo tanto, inmediatamente vamos a definir que no constituye una enfermedad, sino que un síndrome. Recordamos, conjunto de síntomas y signos, ¿cierto?, que están relacionados entre sí, pero que obedecen a diferentes causas. Entonces, la pleuresía o derrame pleural es la acumulación de líquido en la cavidad pleural, cualquiera sea su causa, por lo que no constituye una enfermedad, sino que un síndrome. Recordamos que en la anatomía de nuestro sistema respiratorio destacamos una pleura visceral y una pleura parietal. Una pleura visceral y una pleura parietal, ¿cierto? Recordamos aquello. Y el espacio que queda entre la pleura parietal y la pleura visceral lo denominamos cavidad pleural o espacio pleural. Entonces, el espacio, la cavidad pleural, es el espacio y la cavidad que queda entre la pleura visceral y la pleura parietal. Y en este espacio, ¿cierto? ¿O qué rol juega este espacio? Facilitar en rigor la mecánica ventilatoria, ¿cierto? El roce entre las pleuras. Facilitar la mecánica ventilatoria. En este espacio hay, o podría haber, mejor dicho, ¿cierto?, líquido pleural. ¿Qué cantidad? De 0,1 a 0,2 ml por kilo de peso, ¿cierto? Es la cantidad de líquido pleural que en condiciones fisiológicas podríamos encontrar en esta cavidad pleural, de 0,1 a 0,2 ml por kilo de peso. Es la cantidad de líquido pleural que podríamos encontrar en condiciones fisiológicas en esta estructura, denominada cavidad o espacio pleural. ¿Qué causas pueden condicionar, cierto? ¿Qué causas, qué factores pueden condicionar que una persona acumule líquido en forma anómala en esta cavidad pleural? Causas y a la vez clasificación del derrame pleural. Muchas causas pueden condicionar la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Entonces clasificamos las pleuresías, los derrames pleurales, y a la vez hablamos, ¿cierto?, de sus causas, sus agentes etiológicos. Diferenciamos las causas inflamatorias, y entre estas recordamos infecciones, bacterias, virus, hongos, parásitos, entre otras, ¿cierto? Es decir, agentes microorganismos, agentes infecciosos que van a llegar a nuestro organismo, y nuestro organismo, recordamos, como respuesta a la acción de un agente infeccioso, va a desencadenar una respuesta inflamatoria. Entonces, número 1, causas inflamatorias infecciosas, bacterias, virus, hongos, entre otros. Un segundo grupo, no menos interesante, ¿cierto?, de causas no infecciosas de derrame pleural. Y entre estas causas tenemos los traumatismos, todo lo que son heridas cortantes, ¿cierto?, penetrantes, cortopenetrantes en la cavidad torácica, los infartos pulmonares, los neumotórax, que también habitualmente el neumotórax es de causa traumática, puede ser espontáneo, pero también un porcentaje, ¿cierto?, son de causas traumáticas. Entonces tenemos un primer gran grupo de causas infecciosas, bacterias, virus, hongos, parásitos, y causas no infecciosas, traumatismos, neumotórax, entre otros. Tenemos también causas mecánicas, entre las causas no infecciosas, ¿cierto?, mecánicas, como por ejemplo la obstrucción de la vena cava superior, una obstrucción venosa, específicamente por la obstrucción de la vena cava superior. Entre estas causas también tenemos la obstrucción linfática, obstrucción al libre paso del linfa, tumores del mediastino, linfomas, entre otros. Causas tumorales, linfomas nuevamente, tumores de pleura, es decir, hay un grupo muy diverso, ¿cierto?, muy misceláneo de causas
de derrame pleural. Y hay un grupo de causas particularmente interesantes que son las causas humorales. Entre estas causas nombramos el síndrome nefrótico, el déficit nutricional y la cirrosis hepática. Síndrome nefrótico que afecta a los riñones, cirrosis hepática que afecta al hígado y el déficit nutricional. La pregunta es, ¿de qué forma podríamos enlazar, cierto? Riñones, hígado, un déficit nutricional, por ejemplo, el niño desnutrido, con la acumulación de líquido en nuestra cavidad pleural? Si es que hubiese, cierto, eventualmente algún denominador común. Entonces, ¿de qué forma podríamos vincular el síndrome nefrótico que afecta a nuestros riñones, el hígado, cirrosis hepática u otro cuadro, ¿cierto?, que afecte el hígado, y el déficit nutricional? ¿De qué forma lo podríamos vincular desde el punto de vista fisiopatológico con un derrame pleural? Entonces, en el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática y el déficit nutricional, ¿qué vamos a observar en el organismo? Una hipoalbuminemia, una hipoproteinemia. La proteína es sinónimo, albúmina es sinónimo proteína, ¿cierto? Entonces, observamos una hipoalbuminemia, una hipoproteinemia. Disminuye la cantidad de proteínas en nuestro organismo. En el síndrome nefrótico, en la cirrosis hepática y en el déficit nutricional. En todas estas situaciones observamos una hipoproteinemia, disminución de la proteína en nuestro organismo. Que es muy importante, recordamos la proteína, porque es la que condiciona la presión oncótica. Cuando hablamos, recordamos de nuestra clase de hidroelectrolítico, cómo se mueve el agua entre el capilar y el intersticio. Dijimos que el agua se mueve por la diferencia de presión que existen entre la presión hidrostática y la presión oncótica. Y dijimos, recordamos que la presión oncótica es aquella presión que está mediada por las proteínas del plasma. Entonces, si partimos de esa información, al haber una disminución de proteína en nuestro organismo, como en el síndrome nefrótico, en la cirrosis hepática y en el déficit nutricional, vamos a tener una disminución de la proteína y por ende una disminución de la presión oncótica. Por lo tanto, el agua saldrá desde el capilar hacia el intersticio, pero como está baja la presión oncótica a nivel sanguíneo, el agua no regresa desde el intersticio al capilar, queda el agua, ¿cierto?, desplazándose a nivel intersticial. Y en el ejemplo nuestro, ¿cierto?, se acumula en la cavidad pleural. Es decir, el síndrome nefrótico, la cirrosis hepática y el déficit nutricional condicionan una disminución del nivel de proteína en nuestro organismo. Y al disminuir la proteína, disminuye la presión oncótica, que está mediada por las proteínas del plasma. Por lo tanto, el agua inmediatamente saldrá desde el capilar hacia el intersticio y no regresará desde el intersticio al capilar, por cuanto está baja la presión oncótica. El agua seguirá desplazándose, ¿cierto?, por el intersticio, y en el ejemplo nuestro se acumulará en la cavidad pleural, en el espacio pleural. Esto explica además porque cuando hemos visto en su momento imágenes dramáticas y terribles, ¿cierto?, de niños desnutridos, recordamos imágenes del National Geographic, ¿cierto?, reportajes que hemos visto de Biafra o de algún país de África, y nos muestran, ¿cierto?, niños desnutridos, siglo XXI, plena precariedad, ¿cierto?, cómo los vemos ahí, recordamos con su abdomen bien abultado. ¿Se recuerdan cómo vemos a los niños desnutridos? Un abdomen bien abultado y una cabecita bien grande. ¿Se recuerdan de aquello, cierto? Un abdomen abultado y una cabecita grande. Nos preguntamos por qué siempre tienen su abdomen abultado y la cabecita grande los niños desnutridos. Tiene relación con esto, ¿cierto? Disminuye la proteína de sus niños desnutridos, disminuye la presión oncótica, sale agua del capilar al intersticio, y en este caso, en el ejemplo de nuestro niño desnutrido, ese agua la acumulan en su abdomen, una citis, o en su cavidad craneana, una hidrocefalia. Por lo tanto, tiene relación con este mismo hecho, ¿cierto?, fisiopatológico. Disminuye la proteína, disminuye la presión oncótica.
por lo tanto saldrá agua desde el capilar hacia el intersticio y se acumulará en el espacio pleural, en nuestro ejemplo del derrame pleural. Entonces tiene todo que ver, ¿cierto? Tiene todo que ver la hipoproteinemia con la acumulación de líquido en la cavidad pleural. Cuadro clínico del derrame pleural. Cuadro clínico del derrame pleural, por alguna de las causas que ya invocamos, ¿cierto? La persona va a acumular líquido en la cavidad pleural. Cuadro clínico de la cavidad pleural, del derrame, perdón, en la cavidad pleural, la persona presentará un punta de costado con el cuadro febril acompañante. Entonces, cuadro clínico del derrame pleural, punta de costado con el cuadro febril acompañante, sobre todo si la causa del derrame es infecciosa. Si la causa del derrame es una causa infecciosa, la persona presentará un punta de costado con el cuadro febril acompañante. ¿A qué llamamos punta de costado o puntada de costado? Inspiramos y al momento de inspirar vamos a sentir inmediatamente una puntada en alguna región del tórax, ¿cierto? En el lado derecho, en el lado izquierdo, en alguna región del hemitórax, derecho o izquierdo, vamos a sentir como una puntada. Esto es lo que llamamos punta de costado, con el cuadro febril acompañante. Punta de costado. Inspiramos y al momento de inspirar vamos a sentir un tope inspiratorio, una punta de costado, una puntada de costado con el cuadro febril acompañante. Entonces inspiramos y al momento de inspirar vamos a sentir un punta de costado, una puntada de costado con el cuadro febril acompañante, un tope inspiratorio. Sobre todo si la noxa es infecciosa, bacteriana, por ejemplo, entre otras noxas. Vamos a observar también en el paciente disnea, sensación de ahogo, ¿cierto? Falta de aire. ¿Y por qué va a presentar disnea al paciente? Porque el líquido que se acumula en forma anómala comprime mecánicamente el parénquima pulmonar. El líquido que vamos a tener acumulado ejerce una compresión en el fondo mecánica sobre el parénquima pulmonar. Y esto condiciona, ¿cierto?, la disnea, la falta de aire, la falta penosa de aire, lo que denominamos disnea. Entonces, punta de costado con el cuadro febril acompañante. Disnea, por compresión, el líquido, ¿cierto?, comprime el parénquima pulmonar y esto condiciona indudablemente una sensación de ahogo. Y además observamos el síndrome de interposición líquida. Todo ese líquido, ¿cierto?, que va a estar acumulado, nos va a gatillar cierta manifestación clínica, que la denominamos síndrome de interposición líquida o también síndrome de derrame pleural. Es decir, abolición de las vibraciones vocales, hay una disminución franca o una abolición, desaparecen las vibraciones vocales. Recordamos que cuando hablamos de neumonía, condensación, hay un aumento de las vibraciones vocales, por cuanto el parénquima pulmonar se torna compacto, se condensa. En cambio, en la acumulación de líquido, en el derrame pleural, la disminución, la vibración vocal disminuye o desaparece. Y por ende también va a desaparecer el murmullo pulmonar. Disminuye, no vamos a escuchar absolutamente nada y además no vamos a tener vibraciones vocales o estas estarán francamente disminuidas. Al percutir, podemos percutir, ¿cierto? Y vamos a obtener un sonido mate al momento de la percusión. Entonces lo denominamos síndrome de interposición líquida a este conjunto de manifestaciones que se traducen en una disminución o abolición de las vibraciones vocales y del murmullo pulmonar y matidez a la percusión. Entonces, cuadro clínico del derrame pleural, indistintamente cuál sea la causa, puntada de costado con el cuadro febril acompañante. Disnea, falta de aire, síndrome de interposición líquida. Disminuye las vibraciones vocales y el murmullo pulmonar y vamos a obtener matidez a la percusión.
Entonces estamos sospechando, llega el paciente, ¿cierto? Con un punta de costado, dice que al momento de inspirar, siente cierto tope inspiratorio, ¿cierto? Siente cierta puntada a nivel del tórax. Tiene disnea, estamos sospechando, ¿cierto? Tal vez no un derrame, pero sí un proceso a nivel pulmonar. Y tomamos una radiografía y la radiografía nos arroja esta información. Un derrame pleural, un extenso derrame, ¿cierto? En la región del parénquima pulmonar izquierdo, en el segmento, ¿cierto? Del parénquima pulmonar izquierdo, en el pulmón, ¿cierto? Eventualmente en el hemitórax izquierdo está eventualmente el derrame. Síndrome de derrame pleural. Entonces, en la radiografía ya observamos un gran derrame, ¿cierto? A nivel del hemitórax izquierdo. Y en el contexto de este derrame, nuevamente el síndrome de interposición líquida, abolición o disminución o abolición, ¿cierto? Desaparecen las vibraciones vocales, desaparecerá también el murmullo pulmonar y vamos a observar un abombamiento del hemitórax. El hemitórax va a estar un poquito más prominente, ¿cierto? Más destacado por cuanto hay agua, hay líquido, ¿cierto? En esa zona. No agua, sino que líquido. Entonces, de esta radiografía podemos concluir que hay un derrame pleural, pero no tenemos certeza qué característica tiene este derrame. Sabemos que hay líquido acumulado, ¿cierto? Acumulación de líquido en nuestra definición, pero no sabemos qué líquido es, qué característica tiene, si es un exudado o un trasudado, si es que es sangre, si es que es más purulento, si es que es mucoso. No tenemos certeza de aquello. Recordamos clasificación de la inflamación según carácter del exudado: seroso, fibrinoso, purulento, hemorrágico o catarral. Recordamos aquello. Por lo tanto, acá sabemos que hay un derrame, pero no tenemos certeza qué tipo de derrame es. Y es muy relevante conocer las características del líquido pleural, las características del líquido acumulado, porque a partir de ahí podemos sacar algunas conclusiones. ¿Qué conclusiones podríamos sacar eventualmente del estudio del líquido pleural? Conclusiones como, por ejemplo, las causas del derrame pleural. Entonces aquí clasificamos el derrame pleural de acuerdo a las características del líquido pleural. Entonces sabemos que hay líquido, que hay acumulación anómala de líquido y necesitamos conocer, ¿cierto?, las características de ese líquido para que a partir de ahí podamos inferir en relación a las causas de este derrame pleural. Para eso hacemos un procedimiento que vamos a hablar más adelante, denominado punción pleural, toracocentesis. Recordamos ese término, ¿cierto? Toracocentesis. Hacemos una punción pleural y con ayuda de esta punción pleural sacamos líquido pleural. Y este líquido pleural tendrá algunas características. Si es un líquido pleural de color acuoso, con una densidad inferior a 1015 y proteína menor a 3 gramos por 100 ml de líquido pleural, habitualmente bilateral, vamos a definir que este líquido es un trasudado. El trasudado lo vamos a encontrar en procesos que no obedecen a una inflamación pleural. Entonces, si el líquido pleural nos informa a sus compañeros que es un trasudado, buscamos la causa o las causas fuera de la pleura. Entonces, si el líquido pleural es un trasudado, buscamos las causas fuera de la pleura. De todo lo que mencionamos recién, ¿cierto? Por ejemplo, a nivel del mediastino, tumores del mediastino, linfoma, la cirrosis hepática, el síndrome nefrótico, el déficit nutricional, por ejemplo, la obstrucción de la vena cava superior, linfomas, tumores mediastinales, es decir, buscamos las causas fuera de la pleura. Pero si el líquido pleural es un líquido de color amarillo, turbio, como la pus, ¿cierto? Purulento, unilateral, en un segmento pulmonar, densidad mayor a 1015 y proteínas mayor a 3 gramos por 100 ml de líquido pleural, entonces el líquido pleural
lo denominaremos exudado. Y si es un líquido pleural tipo exudado, nos va a hacer pensar un daño pleural, ya sea inflamatorio o tumoral, una pleura enferma. Entonces, si el líquido pleural examinado es un exudado, hablamos de una pleura enferma, porque el exudado lo vamos a encontrar en procesos que dañen la pleura, ya sea inflamatorios o tumorales. Entonces, si el líquido pleural es un trasudado, será un líquido de color acuoso, con densidad inferior a 1015 y proteínas menor a 3 gramos por 100 ml de líquido pleural. El trasudado habitualmente es bilateral, y si el líquido pleural es un trasudado, vamos a encontrar trasudado y vamos a buscar las causas extrapleurales. La causa será extrapleural. Buscamos las causas fuera de la pleura, una pleura indemne. Buscamos las causas fuera de la pleura. Si es que el líquido pleural obtenido con ayuda de nuestra punción pleural es un trasudado. Y si el líquido pleural es un exudado, vamos a obtener un líquido de color amarillo, turbio, unilateral, con densidad mayor a 1015 y proteínas mayor a 3 gramos por 100 ml de líquido pleural. Y cuando el líquido pleural nos informen como un exudado, buscamos la causa en la pleura. Es una pleura enferma, causa tumoral o inflamatoria, pero en la misma pleura, ¿cierto? Exudado, causa pleural, trasudado, causa extrapleural. Si establecemos parámetros diferenciales entre el trasudado y el exudado, diremos que el trasudado es color acuoso, el exudado color amarillo. Densidad inferior a 1015 en el trasudado, en el exudado densidad superior a 1015. Proteínas menor a 3 gramos por 100 ml líquido pleural, trasudado, exudado, proteínas mayor a 3 gramos por 100 ml de líquido pleural. Trasudado bilateral, habitualmente, exudado unilateral. El trasudado se encuentra en procesos que no obedecen a una inflamación pleural, es decir, causa extrapleural. En el exudado, la causa será en la pleura, tumoral o inflamatoria. Entonces, muy relevante e importante, ¿cierto?, conocer las características del líquido pleural, porque a partir de ahí podemos inferir en relación a las causas del derrame. Nuevamente el cuadro clínico, punta de costado con fiebre, en caso que la causa sea infecciosa, disnea por compresión del pulmón por parte del líquido acumulado y el síndrome de interposición líquida, que lo evidenciamos acá también, ¿cierto? Hay un abombamiento de este hemitórax correspondiente, disminución de las vibraciones vocales y desaparece también el murmullo pulmonar. Entonces estamos sospechando un derrame pleural, tomamos la radiografía, nos va a salir esta imagen. E inmediatamente, ¿cierto?, hacemos la punción pleural, lo que denominamos toracocentesis, para extraer líquido pleural. Y este líquido pleural, ¿cierto?, tendrá sus características. ¿Qué exámenes nos ayudan para el diagnóstico del derrame pleural? Exámenes que nos ayudan para el diagnóstico. ¿Una radiografía de tórax nos puede ayudar? Por supuesto que sí, y vimos hace un minuto, ¿cierto?, la imagen o una de las cientos y miles de imágenes que nos puede dar el derrame pleural en la radiografía. Por lo tanto, a la pregunta, ¿se utiliza radiografía para el diagnóstico? Por supuesto que se utiliza radiografía para el diagnóstico de derrame pleural, claro que sí. ¿Podemos utilizar escáner? También podemos utilizar un escáner pulmonar. Podríamos utilizar ultrasonido, por supuesto, hacemos una ecotomografía de tórax para que nos ilustren en relación al mismo derrame. Entonces, ¿qué imágenes nos ayudan para el diagnóstico de un derrame pleural? La radiografía de tórax, el escáner pulmonar y la ecografía torácica, la ecografía, ¿cierto?, eventualmente pulmonar, ultrasonido. ¿Por qué es importante la ecografía? Porque nos permite, ¿cierto?, corroborar
el derrame pleural y nos permite, ¿cierto?, tener luces en relación a la cantidad del líquido acumulado. En la radiografía no podríamos inferir eso, ¿cierto? No podemos inferir en la radiografía la cantidad de líquido acumulado, cuánto podríamos evidenciar que hay líquido y acumulado cuánto líquido. Es difícil precisarlo, ¿cierto? Objetivizar en la radiografía, pero el ecografista, ¿cierto?, puede en rigor objetivizar la cantidad de líquido pleural que está haciendo o que está condicionando nuestro derrame. Entonces, radiografía, ecotomografía, escáner, por supuesto que nos ayudan para el diagnóstico. Y muy relevante también es la punción pleural, lo que denominamos toracocentesis, punción pleural, con un estudio bacteriológico y citológico del líquido pleural. Entonces, la toracocentesis, recordamos, ¿cierto?, nuestra punción pleural, nos ayuda a un estudio bacteriológico y citológico del líquido pleural. Podemos tratar de demostrar las alteraciones que acabamos de conversar entre trasudado y exudado, y además hay un estudio bacteriológico. Podríamos, ¿cierto?, con ayuda de esta punción pleural, establecer el agente, ¿cierto?, el microorganismo que nos puede estar condicionando este derrame pleural. ¿Cómo hacemos la toracocentesis? La punción pleural, ustedes van a ver muchas toracocentesis y en muchas también van a colaborar, ¿cierto?, eventualmente con el médico, con el clínico, ¿cierto?, que hace el procedimiento. Entonces, ¿cómo se hace el procedimiento? Por la línea axilar posterior, línea axilar anterior, axilar media, axilar posterior, borde superior de la costilla. Introducimos un trocar, una aguja, si ustedes así mejor la entienden, a través del tórax, ¿cierto?, con el fin de obtener líquido pleural para su estudio. Hacemos una punción pleural. Entonces, por la línea axilar posterior, borde superior de la costilla. ¿Por qué el borde superior? Porque el paquete vasculonervioso pasa por el borde inferior. Por lo tanto, para no dañar el paquete vasculonervioso, ¿cierto?, hacemos el procedimiento por el borde superior de la costilla. Va a estar el paciente sentado, ¿cierto?, por el borde superior. Hacemos el procedimiento de introducir el trocar, de introducir, ¿cierto?, eventualmente la jeringa, la aguja, con el fin de obtener líquido pleural para su estudio. Entonces recordamos el procedimiento: paciente sentado, borde superior de la costilla, porque por el borde inferior pasa el paquete vasculonervioso, el cual podríamos dañar. Por el borde superior se introduce el trocar para poder obtener líquido pleural y que éste sea estudiado y nos ilustre, ¿cierto?, en relación a si es que es un exudado tipo trasudado, o un líquido pleural, perdón, tipo trasudado, o un líquido pleural tipo exudado. Entonces, nos van a informar del laboratorio y a partir de ahí podríamos inferir en relación a su tratamiento. Conociendo la causa, ¿cierto? Porque es muy relevante conocer la causa. Si el derrame pleural es causa de alguna situación que lo condiciona, ¿cierto?, es lógico plantearse la posibilidad de, perdón, acá quiero mostrar esta imagen, la posibilidad de que sea, ¿están viendo lo que yo estoy viendo en pantalla? Sí, profe. Muy bien. Solo que no sé por qué no lo puedo compartir con ustedes. ¿Me fue para arriba? Perdón, ahí está. Entonces, la posibilidad de que sea un derrame, ¿cierto?, de características infecciosas. ¿Qué preguntas vamos a considerar siempre en relación al derrame pleural? ¿Qué preguntas siempre vamos a considerar en relación a un derrame? La clínica, recordemos, ¿cierto?, punta de costado, disnea, síndrome de interposición líquida. Las imágenes, ¿qué imágenes nos van a ayudar? La radiografía de tórax nos ayuda, por supuesto que nos ayuda, así como también nos ayuda el escáner, por ejemplo, y el ultrasonido. El estudio del líquido pleural, muy relevante, ¿cierto?, porque nos va a dar luces en relación a si es que este líquido pleural es un exudado o un trasudado, y a partir de ahí tratar de dilucidar la causa o las causas. Biopsia pleura, por supuesto que también es interesante e importante,
sobre todo si es que estamos descartando o estudiando la posibilidad de que una de las causas sea tumoral, ¿cierto? Si es que hay tumoral, un cuadro neoplásico condicionando este derrame, indudablemente la biopsia es importante. Y el seguimiento, ¿cierto?, posterior a cualquier enfermedad que necesite, ¿cierto?, un control. Entonces, en relación al derrame pleural, nos planteamos, ¿cierto?, dudas de tipo clínica, o mejor dicho, las manifestaciones clínicas, qué imágenes nos ayudan, el estudio del líquido pleural, que es muy relevante, y la toma de una biopsia de pleura, sobre todo si estamos sospechando la posibilidad de un proceso neoplásico. Y el seguimiento para todos los efectos, muy importante. Entonces tomamos una radiografía y vemos un gran derrame, ¿cierto? Prácticamente 3/4 del parénquima pulmonar está ocupado por el derrame, ¿cierto? Deja un espacio acá muy pequeño, es un extensísimo, ¿cierto? Eventualmente derrame. Ante un derrame pleural, ¿qué interrogantes nos deben surgir, ¿cierto? Ante un derrame pleural. ¿Debe hacerse siempre punción pleural? ¿Siempre se debe hacer una toracocentesis o una punción pleural? Y la respuesta debería ser no. No siempre vamos a hacer toracocentesis, ¿cierto? O mejor dicho, no siempre se hace una punción pleural, una toracocentesis. ¿Cuándo tendríamos o cuándo hay una indicación específica para hacer una toracocentesis? Si el derrame supera en rigor los 10 milímetros. Si el derrame supera los 10 milímetros, ¿cierto? El centímetro específicamente, los 10 milímetros, no vamos a, si lo supera, vamos a hacer punción pleural. Pero si el derrame es pequeño, menor a 10 milímetros, 3, 4, 5, 7 milímetros, podríamos no hacer punción pleural. Si el derrame es pequeño, menor a 10 milímetros, podríamos no hacer punción lumbar, lo que denominamos un derrame laminar, un pequeño derrame, ¿cierto? Un pequeño derrame, inferior a 10 milímetros. Si el derrame es inferior a 10 milímetros, podríamos no hacer punción pleural. Y lo que sí deberíamos hacer es un seguimiento, ¿cierto? Repetir la radiografía 5 o 6 días después, en el contexto del cuadro clínico, por si es que sigue apremiado el paciente, ¿cierto? Con mucha tos, por ejemplo, o en su defecto con mucho apremio respiratorio, con mucha disnea, eso nos indica que no ha tenido una buena evolución, ¿cierto? Por lo tanto, si el derrame es pequeño, inferior a 10 milímetros, podríamos no hacer punción pleural. No sacamos el líquido de muestra si el derrame es pequeño. Y si hacemos un seguimiento ante la eventualidad de que este líquido se vaya reabsorbiendo o por el contrario, se vaya incrementando. Entonces a la pregunta, ¿se hace siempre punción pleural, toracocentesis? La respuesta es no, no siempre. Si es un derrame laminar pequeño, ¿cierto? Eventualmente inferior a 10 milímetros, podríamos no hacer una punción pleural, pero sí hacer el seguimiento, ¿cierto? Repetir imágenes, evaluar al paciente claramente por si es que su estado se va complicando. Y sí, muy importante es dilucidar la duda si es que este líquido pleural es un exudado o un trasudado. Y si es un exudado, ¿cuál es la causa de este exudado? ¿Cierto? Si es que es un exudado, ¿cuál es la causa de este exudado? Entonces, ¿qué preguntas serían relevantes? ¿Hacemos siempre punción pleural? No. Si es que el derrame es muy pequeño, 10 milímetros, podemos no hacer punción pleural y observamos las imágenes y la evolución del paciente. Sobre 10 milímetros, sí, ¿cierto? 12, 15, 20 milímetros, claramente hacemos una punción pleural con la finalidad de tomar el líquido, ¿cierto? Y examinar si es que estamos ante un trasudado o un exudado. Entonces, muy importante igual disipar la duda si este líquido pleural es un exudado o un trasudado. Y si es que es un exudado, indagar cuál es la etiología, ¿cierto? ¿Cuál es la causa de este derrame? ¿Cómo hacemos la punción pleural? Nuevamente, el paciente está sentado, localizamos el sitio de la punción por la línea axilar posterior, recordemos, ¿cierto? Y a través del espacio intercostal vamos a introducir un trocar o una aguja, ¿cierto?
el paciente está semisentado. Podemos administrar un poquito de anestésico local, ¿cierto? La lidocaína, porque igual no es un procedimiento 100% indoloro, ¿cierto? Puede generar cierto grado de molestias al paciente, por eso es que podemos administrar lidocaína para minimizar esa posibilidad. Entonces colocamos lidocaína, elegimos nuestro punto, ¿cierto? Que es la línea, recordemos, axilar, posterior, localizamos el sitio y empezamos a introducir el trocar, la aguja, por el borde superior de la costilla, porque por el borde inferior, recordamos, pasa el paquete vasculonervioso, por lo tanto, vamos pasando el trocar por el borde superior de la costilla. ¿Cuánto nos deberíamos demorar en el paciente? Cuanto sea necesario. No hay ningún tope, ¿cierto?, eventualmente de tiempo. Seguramente habrán algunos clínicos más diestros que podrían hacer el procedimiento en 5 minutos, 3 minutos. Ya hay otros clínicos, ¿cierto?, que son un poco más lentos, más acuciosos, como uno mejor lo plantee, ¿cierto? Y el procedimiento se podría tardar unos 20 minutos, ¿cierto? El doble o el triple incluso que lo que podría durar, ¿cierto? Demorar, perdón, el procedimiento en manos un poco inexpertas. Pero, ¿cuánto nos vamos a demorar el procedimiento? Todo lo que sea necesario, no hay ningún tipo de apuro. El paciente está hospitalizado, ¿cierto? No está tan apremiado respirando, por lo tanto, puede, con absoluta tranquilidad, tomarse o hacer, mejor dicho, una punción lumbar en condiciones de mucha tranquilidad, ¿cierto? Por lo tanto, no se demora lo que sea necesario. Entonces localizamos el sitio, recordemos línea axilar posterior, axilar anterior, axilar media, línea axilar posterior, localizamos el sitio, introducimos el trocar aguja por el borde superior de la costilla. Podemos colocar lidocaína así y nos vamos a demorar el tiempo que sea necesario. Y ese líquido que tomamos, nuevamente, ¿cierto? Lo enviamos al laboratorio para que sus compañeros nos entreguen las características del líquido pleural que logramos obtener con ayuda de nuestra punción pleural, porque ese líquido pleural tiene características, ¿cierto? Nos fijamos en el aspecto, si es que es turbio, si es que es claro, nos fijamos en el pH, el recuento diferencial, el laboratorio de la química, ¿cierto? El líquido pleural, la deshidrogenasa láctica, lo que denominamos LDH, la cantidad de proteínas, entre otros, ¿cierto? Es decir, es muy importante el examen que podamos hacer al líquido pleural. Es de mucha relevancia. De hecho, tiene una relevancia o una implicancia, mejor dicho, de tipo médico-legal, ¿cierto? Médico-legal también tiene una implicancia, por lo tanto, no es un tema menor analizar nuestro líquido pleural por las implicancias también médico-legales. Por lo tanto, es muy importante el análisis del líquido pleural. Si este líquido pleural es un trasudado, recordamos las características del trasudado, líquido, agua, no agua, color acuoso, ¿cierto? Eventualmente, bilateral, recordamos, con densidad inferior a 1015 y proteínas inferior a 3 gramos por 100 ml de líquido pleural, bilateral habitualmente, vamos a sospechar causa fuera de la pleura. En caso de que el líquido pleural sea un exudado, nos habla en relación a una indemnidad pleural, una pleura sana, buscamos las causas fuera de la pleura. Síndrome síndrome humoral, síndrome nefrótico, ¿cierto? Hepático, déficit nutricional, tumores del mediastino, linfomas del mediastino, obstrucción de la vena cava, es decir, todo lo que sea fuera de la pleura nos va a dar un líquido pleural tipo trasudado, una indemnidad pleural, pleura indemne. Y esta acumulación de líquido se observa, ¿cierto?, por alteraciones hidrostáticas y coloidosmóticas. Recordamos lo que hablamos de la presión osmótica. Por lo tanto, es muy importante diferenciar si es que el líquido pleural es un trasudado o un exudado, porque a partir de ahí podemos dilucidar las causas. Y si el líquido pleural es un exudado, hablaremos de una pleura enferma. Si el líquido pleural es un exudado, hablaremos de pleura enferma. Recordamos exudado cuando revisamos inflamación
Fase inmediata, fase temprana, fase tardía. Recordamos exudado celular, ¿cierto? La fase tardía del proceso inflamatorio, ya recordamos que a las 2 horas de la fase tardía podemos observar ya exudado. En este caso, exudado purulento, ¿cierto? Una afección de la pleura o del drenaje linfático. Pero lo que vamos, que en rigor, pleura indemne trasudado, pleura enferma exudado, y a partir de ahí buscamos las causas. Es muy relevante, ¿cierto?, el estudio del líquido pleural, porque a partir de ahí podemos establecer claramente los diagnósticos. Partiendo de esa información, hace algunos años atrás, en los criterios que ya nombrábamos diferenciales entre el exudado y el trasudado, nos agregaron los criterios de Light. Es decir, con uno de estos 3 criterios que se observen en el paciente, ya uno de estos 3 criterios nos habla en relación que el líquido pleural será un exudado. Si las proteínas del líquido pleural versus las proteínas del plasma son mayores a 0,5, entonces es un exudado y buscamos las causas en la pleura. Si la deshidrogenasa láctica, la LDH, del líquido pleural es mayor a la LDH deshidrogenasa láctica en el plasma mayor a 0,6, también hablamos que es un criterio de exudado y buscamos las causas en la pleura. Y si la deshidrogenasa láctica LDH, el líquido pleural, es 2/3 mayor, ¿cierto?, eventualmente al límite normal, también vamos a hablar de un criterio sugerente de un derrame pleural. Entonces basta un criterio de estos 3 que acabamos de entregar para que se empiece, ¿cierto?, a utilizar el término de derrame pleural. ¿Dudas, consultas, observaciones de lo que hemos conversado hasta el momento? Con uno de estos 3 criterios, sumado a los que ya conversamos en el caso del exudado, líquido turbio, habitualmente unilateral, con densidad mayor a 1015 y más de 3 gramos por 100 ml de líquido pleural, ¿cierto? Eventualmente ya nos hacemos la idea de que el líquido pleural, sumando a estos criterios uno más de los criterios de Light, ya nos habla fuertemente en relación que la causa del derrame es un exudado y vamos a buscar las causas en la pleura. ¿Dudas, consultas de lo que hemos conversado hasta el momento?